bestegat, eta nik bakarrik egingo dut aurkezpen oso txikia. Muchas gracias por venir a todos a esta nueva jornada dentro del evento Chiripa, que para los que supongo que ya lo conoceréis, pero por dar un poquito de información muy breve, son unas jornadas que están teniendo lugar en el campus de Vizcaya a partir de un proyecto de investigación de una alumna del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes, y las jornadas se están dando en varios frentes, en varias fórmulas. Una de ellas es la exposición que se puede ver en la sala de exposiciones que está en el edificio de la Biblioteca Central. Estas conferencias, más concreto la que tendremos ocasión de disfrutar hoy y la que habrá mañana también, pero en la sala de conferencias de la Biblioteca Central, la que será la conferencia de Isabel Escudero, y un concierto que también forma parte de esta programación. Sin más decir que los organizadores son la Oficina de Gestión Cultural del Campus de Vizcaya y el Departamento de Cultura del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes, y que el argumento principal de las jornadas es el del azar en la producción cultural contemporánea y en el arte contemporáneo, y que todo el contexto, toda esta mezcla de actividades, pues bueno, es como una parte del proyecto de investigación, intentando poner en conexión varios campos de la producción intelectual contemporánea. Sin más, os dejo con Oyer Echeverría, licenciado en Bellas Artes, también ha estado dando clases en la facultad, y etcétera, etcétera. Vale. Vale, voy a hacer una breve presentación. En primer lugar, quisiera agradecer a la UPV y especialmente al Departamento de Pintura por darnos esta oportunidad de estar con Agustín García Calvo, primero aquí y luego a la tarde, a las 8 de la tarde, en el Centro Cívico de la Plaza de Corazón de María, en el barrio San Francisco, que va a realizar otra conferencia Agustín. Rogamos que para esta conferencia, que es a las 8 en punto, puntualidad, porque el centro tiene un horario bastante reducido. Entonces, nada, en un principio, desde el colectivo Amatau, agradecer a la UPV, porque pensamos que es bueno que una institución que se dedica la mayoría de su tiempo a acreditar la realidad nos dé también la oportunidad de desacreditarla. Y bueno, para los que no le conocen a Agustín García Calvo, pues decir que solamente hacer ahora mismo una lista de todos los libros que tiene sería largo. Libros que tratan de los temas más variados, que van desde la gramática, el teatro, la poesía, a problemas lógicos, etcétera, etcétera. Y a los que lo conocen, pues simplemente pues ya sabéis que Agustín García Calvo está en contra de la persona. Entonces, quizás en ese sentido él también sea de alguna forma impresentable. Entonces, sin extendernos más, pues os dejo con el título Reglas, caprichos y misterios, y vamos a ir viendo cómo lo enlaza esto con el azar y todas estas demás cuestiones. Muchas gracias. Pues gracias por vuestra asistencia, gracias a vosotros por esta compañía. Casi debíais quedaros en la mesa por si hay alguna voz, porque espero que dentro del tiempo que dispongamos esto dé lugar un poco a debate, que es lo que puede animar la cosa, así me ayudáis a recoger las posibles voces o insultos que puedan surgir en la sala. Y por mi parte presento lo que es un poco rápidamente. Debería presentarla tal vez primero esta cuestión a la que se refieren esos tres términos. En el plan físico es el de la ciencia de la realidad propiamente dicha, pero como este plano físico es inseparable de la persona individual, en especial la persona humana, creo que voy a empezar más bien por ahí y luego en lo que nos quede tiempo pasar a la física, a la ciencia de la realidad propiamente dicha. Por otra parte, la cuestión está en que nosotros, los hombres, tendremos que considerarnos simplemente como un tipo de cosa
nada que esté fuera y frente a las cosas, sino a lo que está dentro de las cosas, de tal forma que lo que nos pase a cada uno de nosotros no sea más que un caso de lo que le sucede a cada cosa de esas que se supone que constituyen la realidad. El primer término, reglas, hace alusión a varias cosas, por ejemplo, ley, que va de la ley física, las leyes que la física pretende haber descubierto, hasta la ley jurídica, las leyes que supone que deben regir cada Estado, cada agrupación, cada consorcio. Aunque os advierto que el orden debía ser el inverso, puesto que es claro que las leyes jurídicas son las primeras, las segundas son las primeras, y solo para sostener las leyes jurídicas, las del Estado, las de las corporaciones, se desarrollan más tarde, se inventan las leyes físicas que hacen que natura, por decirlo con un término anticuado, pero que se sigue usando, obedezca también a leyes. Ley quiere decir una pretensión de exactitud. Lo escribo así porque así es como lo dice la gente y por tanto yo también. Lo cual quiere decir inmediatamente matemática, ya que la matemática es el lenguaje por excelencia que pretende ser capaz de presentarnos leyes exactas, precisas, formulaciones que den cuenta de la realidad. La verdad se va a declarar en el prefijo negativo. La realidad nunca es exacta, nunca es matemática. Pero esto es también adelantando algo de lo que iremos viendo más despacio. Más claro, para no emplear lenguajes filosóficos, no voy a decir el ser, sino lo que es lo que es. Esto de lo que es, se os tiene que contraponer de una manera rigurosa con lo que hay. Lo que es lo que está cargado con esa pretensión de exactitud. Una cosa es la que es, cada cosa es la que es, uno de nosotros es el que es. Esta es la pretensión que os anuncio con esta fórmula, lo que es lo que es. Lo que hay, por el contrario, no es lo que es. Esto es la verdad. Esto es el ideal. Todo lo que está en esa rama podemos definirlo así, como ideal. Es decir, una especie de ente que de por sí no existe. Este odioso verbo que se inventó para Dios en las escuelas, pero que se ha hecho bastante usual entre la gente, es el verbo que uso como verbo correspondiente a la palabra realidad y al adjetivo real. Lo que es, la exactitud, la ley rigurosa, no es algo que exista, no existe. Por ejemplo, de ideales, tenéis todo, tenéis nada, tenéis 5. Estos son entes ideales, no existen directamente. En realidad no hay todo. En realidad no hay nada. En realidad no hay exactamente 5.
de nada. En realidad no hay más que aproximaciones, pero esta pretensión del ideal de imponerse a las cosas y a nosotros como siendo lo que es lo que rige a los existentes, es decir, las cosas y nosotros entre ellas. Sé que es un poco apresurado tratar de haceros en un momento usar bien estas palabras que están tan mal usadas, tan largamente mal usadas en la literatura y hasta en el trato cotidiano, pero estamos deprisa y hay que intentarlo, para que si alguno no ha cogido bien al vuelo esto que he dicho respecto a tales términos, ahora me paré un momento para que me lo diga. En realidad es mentira que lo que es sea lo que es. Las cosas no son lo que son. Las personas no son lo que son. Uno no es el que es. Del todo. Exactamente. Eso es incompatible con la realidad, que es imperfecta, aproximativa. Luego os lo mostraré en un examen. De manera que lo que hay está fuera de esa condición de ser lo que es. Lo que hay está mucho más allá, muy por fuera de esa pretensión ideal de que la cosa es la que es y de que uno es el que es. Esto en cuanto a la primera rama, pero antes de pasar a la segunda, me paro un momento para lo que he dicho, sobre todo por si no habéis cazado al vuelo esta especie de contrasignificado con que os he presentado los términos. Sería muy afortunado, no me lo acabo de creer por eso mismo. Daos cuenta que cuando estoy aquí hablando contra los usos, los malos usos habituales de los términos, tanto en filosofía como en ciencia, como en la conversación corriente muchas veces, estoy hablando contra la realidad, porque la realidad consiste justamente en el vocabulario de un idioma cualquiera con el que se pretende denominar las cosas y que cada cosa sea la que es. De manera que no es ninguna operación aparte esto de intentar contradecir el mal uso de los términos habituales. Es en lo que os estoy pidiendo ayuda. Yo he entendido ahora que contraponías por una parte lo que hay y lo ponías del lado de la verdad, pero que sería algo, bueno, de lo que no se sabe nada, ¿no? Y la otra parte estaría en la parte lo que es, que para mí esto es nuevo, no sé de qué va. Y tú incluías los ideales ahí y decías, en realidad no hay todo, en realidad no hay... Yo siempre había pensado que en tu forma de plantear las cosas, estos ideales construyan la realidad. La rigen, en ese sentido la constituyen, no existen, nunca puede haber todo. La verdad es sin fin. Por lo mismo nunca puede haber nada. Por lo mismo nunca puede haber exactamente 5, ni tampoco puede haber una probabilidad de 10 elevado a -7, para poner un caso de aproximación extrema. Verdad, pero los ideales, esto es la pretensión de ser el que es, rige, constituye la realidad. De manera que está en esto por una parte, después, como has dicho, y ahora desarrollaré más, está la verdad, que es justamente lo que no se sabe.
sin fin. Otro ejemplo de ideal sobre el que tendré que tener más bien es justamente fin. Fin. Esto es algo que tampoco existe de por sí, pero la pretensión de fin está rigiendo todas las cosas y también todas las personas. Gracias y más dudas, vacilaciones respecto a haber contraentendido como deseo estos términos. A ver. Quería preguntarte, sin embargo, la gente, cuando tiene que darte una contestación hacia algo así como realista, te dice, esto es lo que hay. Es decir, el verbo haber o lo que hay, parece que la gente lo usa cuando quiere decir algo realista, como por ejemplo, esto es lo que hay, niña, no hay otra cosa. Sí, sí. Entonces, ¿cómo Esto hay es lo esa que hay, contraposición si el lenguaje dice otra cosa? Se dice de otra manera diciendo, la realidad es la realidad, las cosas son lo que son. La gente ha llegado también a adoptar este término de las escuelas que se inventó también para Dios, realidad. Es la realidad, las cosas son lo que son. Otra manera de decir eso más desnudamente. ¿Sí? Por eso he dicho que esta falsificación no solo la encontramos en filosofía, en física, sino con frecuencia, por desgracia, en la conversación corriente. ¿Sí? ¿Y qué más? Bueno, hay que andar, por desgracia, un poco deprisa. Paso al segundo término, para el cual he elegido capricho, y que corresponde más o menos, pero solo más o menos, a lo que en este ciclo al que se me ha invitado parece quererse designar como azar. Tiene algo que ver con azar. Azar, de alguna manera, parece contraponerse a ley. La ley requiere causa, y sin mantener una noción de causa no hay ninguna ciencia positiva que se pueda sostener. El azar parece que lo niega. Sin embargo, y precisamente por eso mismo, todo el desarrollo de la ciencia, especialmente en los últimos tiempos, desde hace un par de siglos sobre todo, el intentar dominar el azar, es decir, reducirlo de alguna manera a ley, ha sido la operación constante de físicos, de lógicos y demás. La estadística es de alguna manera el intento de dominar el azar, reducir eso del azar a probabilidades, es decir, después de todo, números, ya que no pueden ser números tan puros y descarnados como 5, por lo menos que sean probabilidades de 10 elevado a menos 7. La reducción del azar a mero cálculo de probabilidades. En este intento constante de la ciencia, en el que está metida también la forma de teoría que hoy es dominante entre los físicos, es decir, la teoría de la mecánica cuántica, no puede desprenderse de esto, porque no puede desprenderse de la necesidad de causa, y a pesar de toda la sofisticación y las sutilezas con que la cuántica ha tenido que desarrollar su lenguaje, sigue siendo este intento de dominar el azar lo que podemos dar como característico de todo eso. En cuanto a capricho, es el término, como veis,
personal, el que usamos para nosotros. Pretendemos que el hacer cosas sin ley, el hacerlas porque sí, o sin porque sí ni porque no, es algo que la persona hace, una cosa absurda, estúpida, pero que sin embargo es la que se cree, y así consideramos que la actuación por capricho de uno quiere decir alguna forma de liberación de la ley. Liberación de la ley. Cuando nos demos cuenta de hasta qué punto uno, como persona, está constituido, igual que las cosas, por esa pretensión de ser el que es, y veamos que también los caprichos individuales quieren quedar dominados por alguna especie de cerco que es la persona real, repitiendo lo que en la ciencia se da con el azar convertido en cálculo de probabilidades, nos daremos cuenta de lo profundo de este engaño y de lo importante que es intentar desmentirlo. No me paro más. En cuanto a los misterios, como veis, se nos sale de la pizarra. Misterios es justamente, como ya nuestro amigo nos lo ha dicho, lo que no se sabe. Es de verdad lo que no se sabe. Evidentemente, los intentos de convertir el misterio en algo dominado, religioso, místico, etcétera, etcétera, son para vosotros bien conocidos de sobra. Todo eso naturalmente son falsos misterios, en cuanto que vienen como mística o como religión a formar parte también de las cosas de la realidad. Por tanto, no es aquello que prometían con el resón de la propia palabra misterio. Lo que prometían era más bien eso, el no se sabe, el que en verdad no se sabe, que verdad no hay más que esa, que no se sabe. No hay ninguna compatibilidad entre verdad y realidad. Esto es algo que se ha enunciado entre nosotros por medio de este descubrimiento así de simple. La realidad no es todo lo que hay. Es un descubrimiento que es una perogrullada, pero esas son las que a mí de verdad me hacen palpitar y sentir que estamos descubriendo algo que no es una repetición de lo mismo. La realidad no es todo lo que hay. Y por tanto eso es incompatible con cualquier forma de verdad. La verdad es extraña a la realidad. En verdad no se sabe, el no saber es la verdad en la que nos estamos continuamente hundiendo, perdiendo, como luego os haré ver con un esquema. Bueno, pero ahora, supongo que os interesaba, habéis tomado nota de esto porque lo voy a borrar. Voy, según lo que os dije, a dar un salto y a pasar al esquema de la persona y al estudio de estas contradicciones en la persona humana antes de volver sobre la realidad en general, sobre la de las cosas, la de la física. El desmentimiento de la persona
de la realidad de la persona, de que en realidad uno es el que es algo que a mí se me presentó esencialmente a partir de la investigación gramatical, es decir, del intentar penetrar en la lengua corriente. La lengua corriente es esa cosa o situación prodigiosa que se caracteriza porque cada cual habla así de bien como habla en la medida en que no tiene conciencia de lo que está haciendo, en la medida que no sabe la gramática de su lengua. En cuanto empieza a saberla, habla mal. Esa situación que parece paradójica, pero que es la habitual, es la que por sus pasos me llevó a este descubrimiento. Una de las fórmulas a la que con esto he llegado es una que hace burla del término filosófico, psicológico y, por desgracia, hasta psicoanalítico, que ha venido a sustituir a el más viejo, el alma, o el intermedio, que es la persona, que, como sabéis, es un término teatral, este último, persona. Un préstamo del griego prosopon que los romanos tomaron a través seguramente de los etruscos, donde prosopon vino a convertirse en persona, la máscara, y es muy significativo y una fuente de descubrimientos ver cómo la persona, hasta etimológicamente, se reduce a eso, precisamente la máscara. Esta fórmula, el yo no soy yo, que hace ya unos años encontré para hablar con psicólogos, encontré psicólogos. El yo no soy yo, el yo es como el alma, como la persona, una cosa, pertenece a la realidad, mientras que yo no pertenezco a la realidad. Yo, como no real, es decir, no como don Agustín García, ni como cualquier otra caracterización de una persona real, sino yo, que es algo que no existe, no es real, no existe, puesto que depende del acto de hablar, y yo, por tanto, no es nadie determinado ni está en ningún sitio. Yo no existo, me he librado de aquella vieja pretensión del Dios del antiguo régimen que pretendía ser existente y que hizo que el verbo se inventara para él. Yo no existo, yo no me muero nunca, yo no muero nunca. Estoy enteramente fuera de toda realidad, por tanto, no muero nunca. Porque, como veremos enseguida, yo, en cuanto real, en cuanto realizado, dependo de mi fin. Y yo, no siendo real, no tiene fin ninguno. Pero mi persona, yo, el alma, no solo es que tenga fin, sino que está constituida por el fin. ¿Cuándo un niño se constituye como persona? Aquí. No cuando ha nacido lo que haya nacido, que eso no se sabe lo que es.
pero en el momento en que al año y medio, 2 años, se le informa de te vas a morir mañana, te vas a morir, estás condenado a muerte. La condena a muerte, la condena a futuro, es lo que me constituye como persona, me hace real, me constituye. Antes en la lista os he puesto fin como uno de los ideales interesantes. En verdad no hay fin, pero la realidad y también la de la persona está constituida por su fin. Y en este caso particular de cosas que somos nosotros, la cosa está muy clara. La muerte es algo siempre futuro, hasta tal punto la muerte nunca está aquí, la muerte es siempre futura, que se puede tranquilamente decir del revés, el futuro es muerte, no hay otro futuro que muerte. Tal vez eso os haga entender un poco por qué el régimen que hoy padecemos está fundado esencialmente en la predicación del futuro. Pero de esto hablaremos tal vez mejor esta tarde. Ahora lo dejo un poco de lado. Esta es pues la constitución de la persona. La persona, el yo real, el yo, está constituido por capas. Una es el superyo o simplemente el yo. Tal vez esta distinción freudiana no merece mucho la pena sostenerla, porque esto es la ley. Aquí arriba está la ley. Este es el que sabe quién es. Este es el que cree que manda. El que cree que manda. Los estoicos decían una cosa muy representativa para esa instancia del alma, es to hegemonikon, es decir, el dirigente, el que conduce, el jefe. Esa es una de las instancias del alma, como que está lo bastante claro. La otra instancia del alma es lo que hace ya muchos años vengo denominando, dándole al término tan averiado en el uso de subconsciente un sentido preciso y no engañoso, subconsciente. El subconsciente es como una bolsa que se produce con algo vago que venía de abajo, pero que ha tenido que sufrir la represión desde arriba para funcionar bien. Lo que se sabía, lo que se había sentido, lo que se había sufrido, pero que está privado de conciencia, no olvidado del todo, porque en verdad, como ya Freud mismo sospechaba claramente, nada se olvida del todo nunca, pero olvidado de conciencia, privado de conciencia, extrañado respecto al superyo que lo ha inspirado. Y luego, por bajo está, más debajo de mí, está lo no consciente de verdad, el sitio donde rige y está viva la negación, lo sin fin, yo, que no tengo fin, yo que no muero nunca, que es la verdad precisamente en cuanto que no existe, en cuanto que no existo. La confusión
que en el uso psiquiátrico del psicoanálisis se hace constantemente entre unbewusst y vorbewusst, los términos freudianos, es representativa respecto a eso y, por tanto, desde mi investigación como gramático y adelante he tratado de distinguir bien la una cosa de la otra. Supongo que lo habéis escrito esto, este esquema del alma, porque lo voy a borrar también. Y mientras la borro, a ver si surge alguna voz que nos ayude. ¿No? Parece que no. No hay ninguna pregunta. ¿Dónde estaría ahí el lenguaje, ese yo no real que se funda en el acto de habla, ese lenguaje en ese esquema del alma que has hecho, ¿dónde lo colocaríamos? No tiene colocación. Yo no existe, precisamente porque depende del acto de hablar. Está claro que la lengua, puesto que habla de la realidad, habla de las cosas, no puede pertenecer a las cosas. La lengua está fuera de las cosas simplemente porque habla de las cosas. En los harapos que nos han quedado del libro de Heráclito de Éfeso, esa contradicción se dice de una manera bastante clara. Las cosas, todas las cosas se hacen según esta razón. Logos, que sabéis que en griego, por fortuna, confunde lengua con razón. Todas las cosas se hacen según esta razón. Eso quiere decir, está dentro. Y en otro sitio, de todos a cuantos he oído, ninguno llega a tanto como a reconocer que lo inteligente está fuera de todas las cosas. Lo inteligente es otra manera de aludir a eso de la razón. De manera que efectivamente está fuera. Se sitúa según cada acto de hablar, por tanto no está en ningún sitio preciso, no está en ningún momento preciso. Eso lo coloca, o más bien lo descoloca, fuera de toda la organización. Solamente cuando a eso se le sabe, uno se hace una idea de sí mismo, etcétera, es cuando eso se vuelve real, tiene su sitio en la realidad, vive en tal ciudad, se mueve acá para allá y todo eso. Pero ese no soy yo. Ese no soy yo, ese es simplemente mi máscara, mi dirigente, que tiene situaciones reales. Esto de la falta de situación, no creo que nos vaya a dar ya tiempo, pero por si acaso os lo anuncio, se revela en física y especialmente en la cuántica con el problema de la no localización, del que algunos habéis oído hablar, que se enlaza con el descubrimiento de la incertidumbre, que consistía, como recordáis, en que de un elemento, no vamos a decir ahora ni si átomo, ni fotón, ni nada, de un elemento no se puede al mismo tiempo saber la posición, la localización y el ímpetu, como traduzco, momentum, donde está incluida la masa y la energía. No se puede saber de él el sitio y el ser, dónde está y qué es. Esto viene a ser en física una especie de reflejo de lo que os estoy diciendo respecto a la persona. Me gustaría mucho, como comprendí, detenerme en cada uno de estos puntos, pero tenemos un ratillo. ¿Qué le voy a hacer? ¿Prefiero recoger alguna voz más si la hay? Sí. Yo quería preguntar una cosa, que es que, sin embargo, parece una contradicción que si el lenguaje se construye o se gesta o se cuaja por un proceso, para ser automático previamente por un proceso subconsciente paralelo al que has explicado freudiano,
parece una contradicción que esto se haga en una edad de 1 año y medio en que el niño no tiene conciencia o razón. Sí, sigue. No, nada, sigue tú. Sí, es una contradicción. El lenguaje del que se habla no es el lenguaje que habla. Supongo que con esto se aclara lo que Isabel presentaba. El lenguaje de que se habla ya es una cosa como las cosas. Se puede hacer de él no gramática o descubrimiento, sino historia de la lengua o lo que sea. Y otra cosa es la lengua que habla y que, por tanto, por el mismo hecho de hablar de lo que habla, no puede ser nada de lo que se hable. Esa es la paradoja del logos, por volver al término de Heráclito. Mientras Isabel hablaba, como veis, he procedido a este experimento conmigo mismo. Había otra pregunta, Augusto. Yo quería preguntar, ¿el mundo de los arquetipos de Jung se corresponderían a este mundo subconsciente de que has anotado precisamente? No, eso pertenece a las ideas, que son los ideales, lo que he puesto arriba del todo, y lo que en el cuadro anterior he liado con ley y con lo de lo que es lo que es. O sea, que no Un estarían en el arquetipo subconsciente. es algo que pretende responder de o sostener la pretensión de la cosa de ser la que es. Por tanto, pertenece a eso de los ideales que no existen, pero que rigen constantemente. Claro, porque son operativos en la persona. ¿Perdón? Porque son operativos en la persona, los arquetipos. Claro, rigen quiere decir rigen la realidad. Y las personas no son más que cosas. No solo son operativos para las personas, son operativos para la constitución misma de la realidad. Mientras hablaba Isabel, sin duda inspirado por su flujo verbal, he adelantado este experimento que he hecho conmigo mismo. Esto es una de las cosas que me salen a veces, ya cuando en tiempos lejanos estaba en la universidad, algún rato entre clase y clase, me lanzaba a dejar a la tiza que corriera aparentemente sola, solía llamar patzografías a esto, como especie de expresiones del momento en el que me encontraba, y esta es la que me ha salido. De manera que sobre ella vamos a preguntarnos algunas de las cosas referentes a ley, capricho, misterio. Volviendo otra vez sobre ese trío. De manera que, ¿qué os parece? ¿Qué pensáis? ¿Qué sentís respecto a cuál de las tres cosas o cómo las tres, en qué parte han intervenido en la fabricación de este producto? Esta es la sencilla pregunta, porque evidentemente la intervención de las facultades superiores, en las cuales está incluido la ideación, el proyecto, la configuración, que tiene en cuenta el marco mismo todo eso está ahí presente, actuando. Cualquiera diría que esto lo he hecho con intención, que lo he fabricado así, íntegramente desde mis alturas, desde mis facultades superiores, en ese instante, en ese momento. Era yo tan sabio que sabía lo que iba a hacer, que entonces lo he hecho. Supongo que esto a cualquiera de vosotros le parecerá inaceptable, absurdo. Eso no se puede ni pensar. Es, por tanto, necesario suponer que aquí se han manifestado fuera de, tal vez también en contra de, mi intención, mi voluntad y mi conciencia, que son las facultades superiores, se han manifestado
cosas subconscientes. Es decir, cosas que todavía son mías, según el esquema que os he pintado antes. Cosas que todavía son mías, pero que no caen bajo mi conciencia. Han quedado enterradas por necesidades de censura al estilo del psicoanálisis freudiano o por necesidades técnicas, como sucede con el lenguaje, que tiene que quedar, después de los primeros torpes ensayos, tiene que quedar soterrado para que entonces pueda funcionar bien y uno pueda hablar automáticamente, de la manera que hemos dicho. De manera que cualquiera sabe qué cosas subconscientes se me habrán colado en este bichito al que parece que esta especie de flecha se quería dirigir, pero que se dirige mal y trata de corregir el rumbo. ¿Y qué relación tiene esto con el elegante la elegante curva esta, digna de una ecuación matemática que me ha salido por aquí? ¿Y qué cosa subconsciente puede haber dado lugar a esta caída cada vez más amplia en esa ondulación relativamente imperfecta? Y como alguien que intentara explicar esta obra de arte por la conciencia y voluntad del autor, y reconociendo que ahí se han reflejado elementos subconscientes de su alma, se quedaría sin duda corto y no satisfaría a nadie. Hay siempre que suponer que algo más es lo que me ha estado moviendo. Algo más que esas dos cosas, algo más y algo más, quiere decir eso que os he dicho antes, eso no consciente, no sabido, inconcebible, donde yo ya no soy yo en cuanto real, donde yo ya no soy mi yo. Todo eso tiene que haber juzgado. Entre vosotros habrá, supongo, por el local, sobre todo estudiantes, que más bien tirado por las artes y cosas por el estilo. De manera que no está de más pararse un momento a desmontar algunas estupideces, pero poderosas, sangrientas, que rigen este mundo de las artes. Porque si de verdad se hubiera descubierto cómo es que en cualquier producto intervienen esas cosas, de las cuales unas son mías, otras son submías y otras no son mías de ninguna manera. En ese caso nunca podría haber habido premios al artista, nombres al artista, Sociedad General de Autores de España, ni cosas por el estilo. Esto es la estupidez y el engaño evidente, pero tan poderoso, tan sangriento de que estoy hablando. Se cree que efectivamente un pintor, con su nombre propio, fabrica lo que fabrica. Hasta tal punto que muchas veces el valor del cuadro consiste en la firmita, en el nombre. Y por lo demás, en todo caso, puede hacer variar el precio el que un Picasso mida medio metro cuadrado o mida 3 metros cuadrados de extensión, pero lo esencial es el nombre, la firmita que allí figura. Sobre esta mentira está constituida toda nuestra sociedad, la de estas cosas que somos los hombres, ¿no? Es evidentemente mentira, aunque hay que decir que a medida que esta creencia, esta fe falsa, progresa y se impone, las obras de arte acaban por ser, por desgracia, casi del todo producto del autor, por tanto, una mierda. Este es el destino de las cosas, y esto que lo digo de las artes plásticas lo puedo decir de la poesía en general. Por desgracia, la fe
en el autor, la fe en que uno es como Dios, que uno es creador, la fe en la creación, no puede menos de acabar arrastrando estos desastres. Efectivamente, nunca una obra, por imbécil que sea, puede llegar a ser del todo personal, del todo del autor, pero acercarse muchísimo, con la aproximación característica de la realidad, ser casi toda producto de la conciencia, de las ideas, de las intenciones del autor, y por tanto una mierda. Una mierda, digo, empleando esta grosería y haciéndole poco honor a la mierda que sin duda no se la merecía para que la empleáramos de esta manera, ¿no? De manera que esa es la cuestión de la mentira que con este simple producto quería haberos hecho pensar. Bueno, volvamos un momento todavía. ¿Qué hay que decir respecto a los orígenes, los móviles de este producto que estuve haciendo en esos pocos segundos sobre esa pizarra? ¿A alguien se le ha ocurrido algo que especialmente contradiga lo que habéis oído? O que... Yo creo que se contradice un poco, aunque le ayude, un poco fuerte, que aunque no te... le ayude, que creo que ese grafismo, esas líneas, sí que tienen una intención, sí que tienen una voluntad, que era la de ayudarle a usted a expresar. Sí, ya lo he reconocido. Eso estaba presente, desde luego, pero que desde luego eso ni ha determinado la curva esta ficticiamente matemática, ni ha determinado las flechas, ni lo otro, no. Está, la intención estaba presente, las facultades superiores, pero creo que les he hecho notar que inevitablemente algo de lo que yo llevo reprimido en mi bolsa subconsciente tiene que haberse manifestado ahí, y tal vez algún psicoanalista hábil pudiera decir qué es lo que me pasa por dentro, o mejor dicho, por debajo, para haber producido esos rasgos, y desde luego eso no agotaría el problema. Nunca agotaría el problema, siempre tendría que haber más. Un momento que te den... Digo que no te voy a contestar esa pregunta, que ni siquiera sé si voy a ser capaz de hacerte una pregunta, pero una palabra que me ha venido antes y que no sé si tiene que ver con ese dibujo es la herencia en cuanto a transmisión de generaciones. Transmisión de información de una generación a otra. No sé por qué me viene y no sé si lo puedes, porque no sé tampoco si te estoy siguiendo muy bien lo que dices. Sí, está enlazado. Tal vez tú podrías intentar enlazarlo un poco más antes de que yo diga nada. Sí, piensa por qué se te ha ocurrido pensar en la herencia de la información. Algo debe tener que ver. Me ha venido cuando has puesto los niveles del yo. Me faltaba eso, pero no sé expresarlo mejor. Sí. Bueno, desde luego, la información, si tendríamos tiempo que no vamos a tener, habría que volverlo a sacar, volviendo a la física. La información es algo que tiene que ver con lo que he descrito como constitución de la realidad o constitución de la existencia, hasta el punto de que en los debates de la teoría de la mecánica cuántica en nuestros días hay una duda muy útil, que es si esa teoría cuántica informa de la información o informa de natura, de lo que está fuera. Es una manera muy actual, pero muy útil respecto a eso. Os recomiendo que veáis respecto a eso un artículo
en inglés, lo de un señor MacArthur que me han sacado de la red y que es lo que estoy leyendo estos días. Me dice, experimentos mentales cuánticos, quantum thoughts experiment, can define nature. Es decir, pueden definir natura. Esto os lo saco sobre todo porque, bueno, os lo recomiendo porque es un artículo donde este hombre que maneja bien las matemáticas, sin embargo, prescinde y trata de decir en lengua corriente, en inglés, mucho respecto a las dudas que reinan sobre el asunto, ¿no? Por si alguno tiene esa curiosidad de buscarlo en la red. La información es constitución de la realidad. En esto se engañan filósofos, físicos, confunden. Siguen confundiendo realidad con nature, natura, naturaleza, lo que está afuera. Esta igualdad es mortífera, es una trampa, no igual. Se nos ha asomado que, aunque torpemente la palabra natura, naturaleza, alude torpemente a lo que no existe, a la verdad, a lo que hay. Mientras que la realidad es la realidad, constituida. Así que grandes líos también de la mecánica se fundan en esta confusión. Y respecto a la información en el sentido más corriente, en el de la informática, evidentemente se transmite de un centro a otro de emisión, o también, como a ti se te ocurría, a lo largo del tiempo. Se transmite de generación en generación la información. La información nunca puede transmitirse exactamente. Algunas de las grandes dudas sobre la teoría informática lo muestran de una manera muy clara. Sigue siendo aplastantemente maravilloso el prodigio que nuestros teléfonos móviles, por ejemplo, nos presentan respecto a una transmisión a través de casi nada de la información, de casi nada. Pero eso no quiere decir que se sepa qué es lo que pasa, que sepa qué es lo que pasa ahí. Eso sigue siendo verdad a pesar sigue siendo imposible de saber a pesar del éxito. A pesar del éxito. Y no puede haber transmisión y de generación en generación, que es lo que te preocupaba, por supuesto. La cosa no puede aparecer más clara. Efectivamente se transmite información acerca de cómo es el mundo, hijo mío, de que la realidad es la realidad. El padre se lo puede decir al hijo hasta dándole un puntapié para que se entere de una manera más clara, pero por fortuna tampoco se puede hacer una transmisión exacta, precisa. Hay alteraciones, también de generación en generación. Y gracias a eso respiramos, gracias a esa imperfección. Gracias a que la información no es perfecta, ni cerrada, ni se puede transmitir con toda exactitud. Gracias a eso estamos aquí, en este momento. Y ahora, antes que se acabe el tiempo, voy a pasar a otro pequeño experimento conmigo mismo. Es otro experimento conmigo mismo. Perfecto, yo creo, perfecto, sí. Lo digo naturalmente de una manera abusiva, porque como veis, este experimento conmigo mismo es del 17 de enero del año 73 del siglo pasado. Bueno,
Ahí a la derecha dice un poco lo que es, pero os lo voy todavía más a explicar. Esto es un autorretrato que ahí se dice hecho de dentro. Ya se va a explicar un poco eso. Hay que advertir que mi incapacidad para hacer dibujo representativo es notable, es casi absoluta. Y yo lo único que sé hacer de vez en cuando son fotografías, pero toda la vida he sido incapaz de representar nada que se parezca a nada. De manera que no hay por ahí ninguna parte de sospecha en cuanto a que yo ya he tenido una educación artística. Esto se hizo en un momento de tormento tremendo, mis últimos años de exilio en París, tormento pasional que me tenía sumamente trastornado y que sin duda quiso representarse allí arriba en ese embrollo de cosas que forman parte del dibujo. Y lo hice en el dorso de un prospecto de la Renfe con un bolígrafo bien afilado, montado en el tren, yendo de París a Lille, donde salía a dar clases, sobre la carpeta y la rodilla. Y lo hice, por tanto, sin espejo ninguno, ni acordarme para nada de cómo era yo. En ese sentido se dice hecho desde dentro. Y salió ese notable autorretrato. Es la primera vez que lo presento en público. Pues si alguno quiere maldecirme o agradecerme por ello, es la primera vez que me atrevo a semejante cosa y no he dejado que se haga ninguna copia de él, porque es un producto singular y a mí mismo, cuando lo volví a descubrir hace pocos años, me dejó intrigado, pasmado. No sé si he dado todos los rasgos necesarios para que el problema se plantee, pero ahí lo tenéis, de manera que, aunque sea a oscuras... Los dos ángulos que hacen como de cejas hacia arriba, esas especie de triángulos o ángulos, si tú lo comparas con la habitual firma tuya, que es de hace... Sí, tu rúbrica. No. Déjame que termine. Como verás, cualquier cosa en el fondo de todo hay una relación con el nombre propio. Eso es tremendo, pero es así. Por desgracia no es así. ¿Cómo que no? Tú firma tu rúbrica y verás cómo se parece. Es así, un momento. No estropees el aparato ese. Oye, que te va a pintar ahí. No se parece nada. Píntanlo negro, hombre. No se parecen nada las cejas. Se parece, es que es doble, es una rúbrica doble. Como ves, no se parece nada. ¿Cómo que no? Míralo. Pero no ves los piquitos. La A, que es lo que queda en la rúbrica, la A se puede parecer un poco a lo de la izquierda. Que sí se parece. Muy escasamente. Bueno, es un rastro del nombre propio repetido en el tormento. No, yo desde luego propongo esto por lo mismo que el otro experimento. Es de suponer que puede ayudar a entender qué es lo que hay de las tres instancias: personalidad, conciencia, voluntad, que evidentemente están interviniendo, si no ni siquiera podía haberme mandado a agarrar el bolígrafo, revelación de lo que estaba en la bolsa subconsciente escondido, revelación de hechos subconscientes, y luego algo más que ni yo ni nadie podrá conocer, porque es de verdad. Yo no sé si te va a ayudar, pero tú dices que es un autorretrato. Podemos reconocer en cierta forma que lo que dices autorretrato es un rostro, que en la parte que correspondería a la parte superior del rostro, la frente o la cabeza, hay una acumulación más densa de trazos, una mayor densidad. Hay un barullo ahí. Un barullo, un lío. Sí. Hay dos ojos con pestañas. Cerraditos. Uno a cada lado. Sí.
hay una boca con unos trazos en zigzag, quizá cosiéndola, cerrándola, tachándola. Bueno, distintas maneras se puede interpretar, desde luego, pero podemos hacer una lectura de un rostro con una parte más densa en el pensamiento, que es donde se sitúa esa oscuridad. En el tormento, digamos. Y quizá la nariz queda un poco desplazada, ¿no? Sí hay ciertos rasgos que tienen que ver con la pintura o el grafismo que has hecho en la pizarra. Esa punta de flecha, que también está en la firma y que está en lo que llama las cejas la compañera, ¿no? Una diferencia de técnica con respecto a esto es clarísima. No. Muchas gracias por la decisión, que está muy bien. Es la única vez que me ha salido esto. Nunca, ni he intentado ni he podido hacer nada. Es un producto enteramente singular. Y no solo es reconocible, como has dicho, un rostro y con sus rasgos, sino que, claro, ahora, a las horas en que andamos, a la edad que tengo, es muy difícil hacer ningún intento de comparación, pero utilizando cualquier retrato de aquellos años, se ve que hasta es parecido a la cara que tenía entonces. De manera que si es alguien que está fuera de mí quien está haciendo eso, quien está dando lugar a ese producto, desde luego es como si estuviera haciendo una especie de burla de la máscara, que es la persona. Es decir, se ha puesto enfrente, porque ¿cómo se puede explicar que se haga un retrato desde dentro si no es que el que lo está haciendo está fuera de aquello que está retratando? Se ha puesto enfrente y está efectivamente haciendo como una especie de burla más o menos compasiva de la máscara, con sus ojos cerraditos, su boca algo torcida, nariz desplazada, el tormento ahí. ¿Qué más? Sí, yo no veo en el trazo ese en zigzag hacia abajo la boca, sino un velo que cubre un rostro femenino, y no con los ojos cerrados, sino guiñados, como muy observador. Y además no veo solamente un rostro femenino, sino que veo dos, porque a la parte derecha, lo que podría ser una oreja o algo así, lo veo como otra parte de un rostro. Es como si fuera una visión cubista de dos puntos de vista. Veo dos rostros ahí, uno en perfil a la parte derecha y otro de frente. Y el lío ese de la cabeza podría ser incluso una flor, un adorno, ¿no? No sé si te ayuda, pero eso es lo que yo veo en la imagen. No se había ocurrido, a lo mejor es prejuicio, que no solo es mío, sino también de esta amiga que ha hecho la descripción. Desde luego yo, como ella, no puedo menos de reconocer en ese rasgo una boca torcida, una boca torcida para abajo, pero bueno. Pero cabe efectivamente, cabe que se pueda ver, es otro, y me alegra mucho que se puedan ver por los lados, nada menos que dos apariciones de mujer, que en efecto se pueden ver. Sí, yo los dos rostros que veo son femeninos. ¿Y qué más ocurrencias? Respecto sobre todo a las tres instancias que figuran en una obra de arte y en cualquier sitio. Pues volvemos a ver un poco de luz del día para terminar, y me vuelvo a guardar este extraño producto del que me he atrevido a ofreceros una primera presentación pública de la persona, de lo personal. Tenemos que ir terminando en contra de mi intención, porque como os anuncié, habría que volver a el planteamiento de la cuestión en física, y para que se entienda un poco esto, tal vez alguna de las cuestiones más políticas. Si acudís esta tarde al barrio de San Francisco,
se puedan desarrollar, pero un par de cuestiones antes de marcharnos sí que querría haceros constar. Una de ellas es aclarar eso que he dicho de que nosotros tenemos que acabar con todo humanismo, con toda pretensión de estar frente a las cosas como observadores y aprender a reconocernos como un mero caso de cosas, de tal forma que no nos pasa más que lo que a las cosas les pasa. Esto tiene una relación muy evidente con el dicho de Protágoras, que todos conocéis. De todas formas, permitid que como no voy a tener tiempo, parte de estas cosas podéis ver escritas en el libro este que he sacado hace unos meses, que se llama así, se llama ¿Qué es lo que pasa? El dicho de Pitágoras generalmente se entiende mal. El hombre es medida de todas las cosas. Generalmente suelen guardar la continuación que dice de las que son lo que son en cuanto que es lo que es y de las que no son lo que no son en cuanto no es lo que no es. En todos esos sentidos, la traducción es un poco desarrollada porque es que entre los antiguos griegos eso del invento del luego existir no estaba, faltaba mucho tiempo hasta que se desarrolló la teología medieval. Y entonces el compromiso de traducir con es lo que es o con hay se vuelve muchas veces grave y por eso vale muchas veces traducir de las dos maneras, por si acaso. De las que son lo que son en cuanto que es lo que es y de las que no son lo que no son en cuanto que no es lo que no es. Y esto suele darse como un descubrimiento a gloria del hombre y evidentemente es todo lo contrario. El hombre somos nosotros, nuestro caso particular, medida de todas las cosas, es decir, todas tenemos que hacerlas pasar por nuestro interés, por lo que sirve también a nuestro éxito, y de esa manera es como no podemos dar pie con bola, no podemos decir verdad nunca. De manera que es justamente del revés el hecho de que efectivamente tengamos que pasar por la medida nuestra, el metro humano, hace que no podamos decir nunca nada de verdad, porque la interposición de tan claro interés tiene que impedirlo. Este es el gran problema de la física de hace siglo y medio, el problema de la medida, que se sigue debatiendo también en la cuántica. Hace un siglo más, Bell mismo, que desarrolló sus inecuaciones para el caso, quería rechazar el término medida, que no se usara este término más. La medida es un acto que implica el medidor y lo medido, y eso ya organiza un lío tremendo desde el punto de vista que hemos dicho. El medidor, que quiere decir el observador con sus instrumentos, por un lado querría estar fuera de aquello que mide, de la realidad, pero eso no puede ser de verdad. El instrumento y la propia persona del observador son también reales, por tanto no pueden menos de entrar dentro. Y, por ejemplo, en unos casos típicos, si se lanzan dos fotones en ángulo disperso para que tropiecen con dos instrumentos de recogida, de detección de fotones, lo que en esa elección entre uno y otro y en la propia dispersión
tenga que ver el observador es algo que nunca puede acabar de elucidarse con claridad. Es representativo, os lo quería decir, el problema de la medida hasta tal como aparece en física, y también volviendo de revés el dicho de Protágoras, no ser revelador. En todo caso, la recomendación es muy sencilla: librarse de creer en nosotros como aquellos que observan, teorizan, filosofan, saben acerca de la realidad. Por el contrario, estamos metidos dentro. El descubrimiento que en el libro ese, pues si queréis tiempo de más, podéis ver también con algún dibujo mejor hecho, procede de aquello que os escribí antes en la pizarra. No lo repito. La realidad no es todo lo que hay. También se puede decir en lenguaje vulgar: las cosas no son lo que son. Las cosas no son lo que son, sin gran peligro de engaño. Lo que nos pasa, dicho muy brevemente, es esto. Esto es una línea que dibuja los límites de la realidad, que son necesariamente imprecisos. No es verdad más que en ideal que haya una realidad cerrada y bien definida. En el ensayo de McCartney, que os he citado, él dice: experimentos mentales cuánticos pueden definir la realidad. La definen, es decir, que de ninguna manera pueden directamente decir lo que es. Y dentro de él, cosas, y dentro de las cosas, nosotros. Y así como la realidad en general tiene que estar mal definida, ser solo aproximativa, cada cosa también. Nunca una cosa es del todo la que es. ¿Y qué nos pasa entonces? Nos pasa que continuamente estamos perdiéndonos en lo que no es realidad, en la verdad. Continuamente nos estamos hundiendo en la verdad, por así decir. Es decir, descubriendo la mentira de nuestra realidad. Continuamente nos estamos perdiendo en lo que no se sabe, Continuamente, lo digo aquí con más precisión de la que se suele decir. Continuamente quiere decir de una manera inconcebible, porque la continuidad, lo mismo que la infinitud, cuando son de verdad, son inconcebibles. Son lo que no se sabe, continuamente. La presentación del continuamente, con la que voy a terminar esto, es algo con lo que a cualquier niño se lo hago sentir. Ahora. Eso es la verdad. Ahora es algo que cuando se dice ya no es ahora. Esta es la verdad. Y esto quiere decir la caída continua. La trampa de no solo la ciencia y la filosofía, sino de las ideas corrientes, es coger ahora y convertirlo en una hora, el presente, cualquier tontería de esas que ya no tienen esa virtud de lo inconcebible. Ya son elementos de la realidad, momentos presentes que no sirven más que para acompañar el engaño del futuro que nos venden, porque son reales, no tienen gracia ninguna, pero ahora sí, ahora nos estamos hundiendo, y al decir ahora es perceptible que estoy diciendo algo que no puedo decir, porque cuando se dice ahora ya no es ahora, sin esperar a que termine de decirlo, continuamente, ahora. Esa es la verdad. De esa verdad es de la que nos defendemos por una segunda dinámica, que es la de
sacar de fuera lo que se puede y realizarlo, es decir, convertirlo en nuevas formas de cosas, lo cual no puede hacerse continuamente porque ya es un proceso real, se hace constantemente. Continuamente estamos descubriendo ahora que es mentira la realidad y la de uno mismo. Continuamente lo estamos descubriendo. Pero la Constitución es la Constitución. Constantemente nos estamos defendiendo contra el descubrimiento. ¿Por qué procedimiento? Pues inventándonos nuevos trucos, haciendo entrar en la realidad cosas que solamente son cosas cuando han entrado, pero que antes venían de lo sin fin, de lo inagotable, que salen cosas cuando entran dentro. Esa es la doble dinámica, nos estamos perdiendo continuamente en la verdad, el descubrimiento de nuestra mentira, y constantemente nos estamos defendiendo contra ese descubrimiento que desde luego amenaza nuestra Constitución. Aquí dejo de hablar y por tanto, solo si queda alguna voz más y hay tiempo, nos pararemos. ¿Algunas preguntas? Preguntas, dudas, insultos, cualquier cosa. Qué raro. Vamos, yo sé bien que desde luego avenirse, consentirle a un tipo que hable de una manera tan extraña a la manera en que continuamente se habla en los medios y ya está por la calle, pues es un poco duro, pero bueno, a eso estabais aquí, aunque no lo sabíais. Yo tampoco sabía que estaba aquí, a eso estabais aquí. También Isabel, que me acompaña, estaba aquí. Bueno, pues si no hay nadie, yo ya para terminar querría hacerte un par de preguntas. La primera, me gustaría que enlazaras aquello que Freud decía, que el arte es sublimación de la vida no vivida o algo así. No sé en qué forma lo decía, pero más o menos. Con esto de que uno nace preso de la realidad, o por lo menos se cría preso de la realidad. Entonces, ¿cómo enlazar, cómo pensar que si un pájaro canta, ¿cómo canta de modo más, canta igual dentro de una jaula o canta igual o hace su arte o lo que sea si no tuviera esos barrotes de la realidad? Porque es que a uno le queda un poco de tristeza de pensar que muchas de las grandes aciertos de las artes, por ejemplo el jazz o el flamenco o algo así, ¿no?, son productos de la presión, de la represión, del horror de una vida imposible. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, y ya para terminar, es la cuestión del autor, que digo que muchas veces la gracia de un autor es precisamente el saber quitarse del medio, el acceder a lo impersonal. Claro. Eso es lo que uno descubre como gracia de un autor, el acceder a lo impersonal, a lo común. Cuando voy reciando por ahí versos siempre advierto, los que suenen algo y os hagan algo, es que no son míos, los malos son los míos, esos son los míos. Bueno, pues ya veis, soy de Isabel, para terminar no voy a responder, por supuesto, porque se ha hecho muy tarde y las cuestiones que saca son así un lío de misterios, además bastante embrollados los unos con otros, así que no voy a intentar el desembrollamiento, y si no queda alguna curiosidad urgente más. ¿Alguna pregunta más? O si no, bueno, también recordaros que a las 8 Agustín García Calvo va a dar otra conferencia en el Centro Cívico del Plaza Corazón de María, llamaba, que lo ha llamado ¿Qué se puede contra el poder? ¿Qué se puede contra el poder? Y bueno, pues... Muy bien.
nada, y comentaros que este ciclo continúa mañana a las 12 con una conferencia de Isabel, a las 11, perdón, a las 11, de Isabel Escudero, titulada El que mira no ve. Y nada, invitaros a que vengáis, como habéis venido hoy, ¿eh?